24 de junio, la cita ineludible para recordar, evocar y escuchar a Carlos Gardel, además a 80 años de su muerte, el tacuarembóense inmortal, como se le dice, de alguna manera reafirmando permanentemente la nacionalidad uruguaya de Carlos Gardel. Y bueno, no podíamos ser menos y hemos convocado a Ramiro Carámbula, que es el presidente de la Academia de Tango del Uruguay. Ramiro, un gusto recibirte. El gusto es mío, Jaime. Acaban de lanzar además una importante investigación a través de Tanguedia, que es justamente la editorial de la Academia, de una argentina, Martina Iñiguez, Carlos Gardel, su biografía oculta, una cronología documentada, que no deja de ser importante, Ramiro, porque es una argentina Sí. que defiende además con documentos a capa y espada la nacionalidad uruguaya de Gardel. Por supuesto que sí. Además, claro, tú no lo vas a decir, Jaime, pero yo sí lo voy a decir, ¿no? Una cronología que en su tapa tiene una excelente ilustración del amigo Jaime Clara, como estamos observándola, que incluso a la propia autora del trabajo le llamó muchísimo la atención, cómo a partir de esos trazos indudablemente la figura de Gardel está. Muchas gracias. Pero vamos al contenido de esto. Bueno, el contenido de esto fue presentado el pasado jueves 18 en la Biblioteca Nacional, precisamente el mismo día, porque esto hay que destacarlo también. Estamos viviendo un mes de junio muy particular en torno a la figura de Carlos Gardel. Primero porque ya lo de la Semana Gardeliana, yo creo que ha trascendido con creces todas las celebraciones y recordatorios que se iban haciendo, para pasar a ser un poco como el mes de Carlos Gardel, y en unas circunstancias muy especiales este año, porque el 18 de junio, como yo decía, se cumplieron los 100 años del debut oficial de Carlos Gardel. Digo el debut oficial porque alguien que conoce mucho más que nosotros del tema, como es Arlaco Domínguez, Nelson Domínguez, él afirma que con anterioridad ya había estado canturreando por acá, por Montevideo, pero lo cierto es que ese día marca el debut oficial en el Teatro Royal de la ciudad de Montevideo, lamentablemente hoy desaparecido, como otros centros de espectáculos también y teatros de la época, junto a José Razzano. Es decir, es la primera vez que, con gran temor, esto hay que decirlo también porque hay algunos contenidos de prensa que así lo recogen, tenían miedo de actuar en Montevideo, le tenían miedo al público montevideano. Yo creo que por aquello de que el público montevideano siempre tenía un grado de exigencia mucho mayor que el de Buenos Aires. O el que Buenos Aires siempre nos vio así. Buenos Aires siempre nos vio así, Jaime. Y lo sigue haciendo. Calidad, y lo sigue haciendo todavía. Llegan esa misma mañana en el vapor de la carrera y en horas de la tarde, bueno, hacen una presentación previa para periodistas, el empresario Barca, que fue el que los había traído, y bueno, y por ese motivo uno celebra los 100 años. La muerte, que son los 80 años, es algo que se recuerda. Pero esto otro es para celebrarlo. Pero con Gardel pasa algo muy fuerte, que es se recuerda más la muerte. No está tan claro además cuando nació, ¿no? No está claro, eso hay que decirlo también si tuviéramos con precisión. 1 de diciembre, 10, digo, ¿no? Esa época. Como variando, son esas. Hay, digamos, quienes sostienen que fue en el año 1884, otros en el 83. Lo cierto es que la teoría de que nació en 1890, que es la francesista, por otra parte, cada día tiene menos fuerza, ¿no? La tesis francesista, toda en realidad, es una tesis que cada día que pasa se sostiene menos. Y ha ganado mucho más terreno, credibilidad con la documentación, la tesis del Gardel uruguayo. No hay ninguna duda de eso. Esta investigadora argentina es en realidad un poco la continuadora de otro argentino muy destacado, que fíjate vos qué cosa interesante, ¿no? Comenzó siendo un convencido que Gardel había nacido en Francia. Y de a poco, un poco al influjo también de las pruebas que le iba presentando Martina, fue cambiando su opinión y terminó escribiendo un libro maravilloso que se llama Repatriación de Carlos Gardel, editado por Corregidor en Buenos Aires, que le costó muchos dolores de cabeza, ¿no? Otro ejemplo, además, también proveniente del medio argentino, que sufrió un poco las consecuencias de defender que Uruguay había nacido aquí. Gardel había nacido en Uruguay. Sí. ¿Por qué Argentina defiende tanto la tesis francesa? Bueno, mira, a esta altura del partido uno da la sensación de que hay una intención que no tiene ningún fundamento desde el momento en el cual los derechos de autor han caducado,
por el paso de los años. Digo, son 70 años de la muerte del artista. Ya vamos en 80. Ya vamos en 80, o sea que por lo tanto no hay ningún interés económico detrás de todo esto. Yo creo que puede ser perfectamente una continuación de aquellos que en su momento sí lo pueden haber defendido con una clara intención de... No te olvides que hay una serie de datos que son muy interesantes. Por ejemplo, uno dice 70 años. Bueno, hace 50 años atrás Gardel recaudaba aproximadamente entre unos 300 y 400 mil dólares por año. Y estamos hablando de $1 de hace 50 años. Por lo tanto, estamos manejando cifras que son realmente muy importantes. Y quizás porque todo haya sido, bueno, un poco elaborado por ese testaferro de Fino, que es el que hace una especie como de testamento de Carlos Gardel. Bien. Que beneficia a Berta y que por supuesto tiene que haberlo beneficiado a él también. Seguramente, pero digamos, porque no hay demasiada lógica para ese rechazo, porque digamos, si cada uno que triunfa en Argentina se van a adueñar de la nacionalidad, digamos, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Hay que reconocer que muchas figuras uruguayas han desarrollado y han sido artistas, han consumado como artista en Argentina, pensando... Sí, porque aquí lo que no está en cuestionamiento es que la ciudad de Buenos Aires es la meca del tango. Eso no está en cuestionamiento, ¿no? Yo muchas veces he tenido algunos problemas con gente que aborda este tema un poco como si se tratara de una contienda deportiva, como si fuera una cuestión de camisetas. Yo creo que la cosa no pasa por ahí. Pasa simplemente por reivindicar el origen biológico del ídolo más importante que ha tenido la historia del Río de la Plata. No en vano cuando vos andás bien o te va bien te dicen, sos Gardel. Sí. Y otros agregan, sos Gardel y Lepera. Sí. ¿Verdad? Bueno, eso tiene un arraigo en lo popular muy fuerte. Además, por supuesto, de todo lo que está relacionado con nuestra identidad. Entonces, estamos hablando de un personaje único en el Río de la Plata. ¿Qué pasa con la presentación de este tipo de trabajos en Buenos Aires? Bueno, es una muy buena pregunta la tuya, Jaime, porque en estos últimos días hemos podido constatar los ataques que ha recibido a través de las redes sociales la autora de este trabajo, que han sido muy fuertes, algunos de ellos realmente chabacanos de muy bajo nivel, algunos otros apuntando algún otro contenido, pero el problema es que ya quedan pocos contenidos en contra de esto. Quedan muy pocos contenidos. Una discusión casi que visceral. Es algo que hay quienes incluso han llegado a afirmar, del lado argentino me refiero, que la figura de Charles Romuald Gardés es casi un invento todo. Que hasta podría ser una cosa de ficción. Porque no había más remedio que inventar la figura esa para salir del trance y, por supuesto, que para concretar. Claro, porque hubo que inventar hubo que generar la porque tampoco sé si es un invento, digo, pongámoslos en duda si querés, la tesis francesa de haber nacido en Toulouse, porque lo único claro es que no es argentino. No, eso está clarísimo. Él lo que hace, él se naturaliza ciudadano argentino, que es una cosa muy distinta, por cierto, ¿verdad? Hace todo un trámite en el consulado, en fin, allí se declara uruguayo. Es decir, hay una cantidad muy grande de pruebas, sobre todo periodísticas, ¿no?, que de alguna manera refuerzan toda esta tesis del Gardel uruguayo. La famosa frase, bueno, ya que insiste, uruguayo de Tacuarembó. Bueno, como esas, hay unas cuantas más. La opinión de Julio De Caro, que estamos hablando de uno de los individuos, bueno, en la historia del tango, Julio De Caro es uno de los próceres del tango. Bueno, y en ese sentido, Julio De Caro afirmó, y así lo hizo explícito en varios medios de prensa bonaerenses, que Carlos Gardel le había dicho que él había nacido en Tacuarembó. Y Julio De Caro no tenía por qué mentir en lo más mínimo.